La secció de futbol sala del Cerdanyola Futbol Club ja està en marxa. Els més menuts van començar dilluns els entrenaments i el primer equip es troba en plena pretemporada preparant la campanya a tercera divisió nacional. Després de diversos entrenaments i alguns partits amistosos, ahir els verd i blancs es van veure les cares, també en amistós, amb el Futbol Club Barcelona B. Un partit que va despertar molta expectació a Cerdanyola, amb un pavelló guiera ple de gom a gom. Abans del partit, Jorge Vargas, responsable de la secció, va presentar el nou equip. Bueno, nosotros cuando nos sale la opción de venir aquí a Cerdanyola a traer una sección de fútbol sala, una categoría tan importante como es tercera división, pues bueno, valoramos un poco la idea y vemos que bueno, aquí hay idea de hacer un proyecto muy interesante, se empieza a trabajar muy bien la base, vemos que hay coordinadores muy cualificados, entrenadores que dominan mucho este deporte y entonces nos atrae la idea de que el primer equipo de Cerdanyola esté en una categoría interesante y bueno, venimos a aportar esa motivación que lleva un equipo senior con muy buenos jugadores. Tenemos jugadores que han jugado ya en primera división, 3 o 4 de ellos, jugadores que han estado en las secciones catalanas. El Barça B, que milita a segona divisió, va imposar des del primer minut el seu joc, mentre el conjunt verd i blanc va aprofitar aquesta gran oportunitat per seguir encaixant mecanismes i aconseguir arribar a l'inici de temporada amb un equip sòlid. El resultat final del partit va ser de 0-5 pels blaugrana i una gran experiència pel conjunt i el club verd i blanc. Bueno, las perspectivas son divertirnos mucho, hacer divertir a la gente a través de un buen juego. Queremos ser siempre dominadores del partido, queremos tener siempre el balón y a partir de ahí pues atraer cada vez más afición, que es el objetivo más importante que tenemos, intentar que la gente la traiga a este deporte, que la gente venga al pabellón a ver el partido, que disfrute y bueno, a partir de ahí si va siendo el resultado, vamos sumando puntos y conseguimos el ascenso, pues mucho mejor.